Bien. Ok. Pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Vamos a ver, pues, este artículo que ustedes leyeron y del cual elaboraron su reporte y que ya empezábamos a discutir la clase pasada, ¿no? Que está enfocado hacia el objetivo de los fármacos. Entonces, ¿cuál es la importancia de conocer los objetivos? Bueno, antes de comenzar con la importancia, pues veíamos que con respecto a los objetivos, pues se pueden tener distintos enfoques, ¿no? El enfoque al cual está dirigido el artículo, pues es un enfoque a nivel molecular, ¿sí? Entonces, esto es importante debido a que, pues el fármaco, una vez que se desarrolla una forma farmacéutica, pues el objetivo de esta forma farmacéutica y al administrarse al organismo, pues es que tenga una respuesta, ¿no? Y la respuesta que se busca, pues es una respuesta terapéutica. ¿Y de qué manera se va a lograr esta respuesta terapéutica? Pues mediante la interacción con algunas proteínas, ¿no? Los objetivos de los fármacos a nivel molecular principalmente son proteínas, ¿sí? Proteínas de distintos tipos, y al interaccionar o al tener esta asociación fármaco-receptor, pues finalmente se desencadena una respuesta. La mayoría de los fármacos son inhibidores, ¿sí? Pueden ser antagonistas. Entonces, al inhibir una respuesta, pues se podría ver reflejado como una respuesta terapéutica. También es importante, pues, la dosificación, ¿no? La dosis del fármaco, de tal manera que la dosis, pues, sea la que esté promoviendo un efecto benéfico, un efecto terapéutico, y no un efecto tóxico o un efecto adverso. Entonces, ahí en el artículo, pues se comenta, ¿no? Algunos estudios que se realizan para poder conocer los objetivos farmacológicos, ¿sí? Y algunos estudios relativamente nuevos, pues también para conocer acerca de estos objetivos farmacológicos. Y se mencionan, ¿no?, algunas cantidades de objetivos farmacológicos que se conocen hasta la fecha, pero es bastante complicado, ¿no?, tener exactamente, pues, un número de blancos terapéuticos o de objetivos farmacológicos. Entonces, les comparto mi pantalla para comenzar con la presentación. Ahí ven la pantalla. Apenas está cargando. Ya. Ok, pues vamos a comenzar con esta lectura, ¿no? Eligiendo el objetivo de los fármacos. Entonces, con respecto a los enfoques que les comentaba, ¿sí? ¿Cuál es el alcance de los nuevos objetivos de los fármacos? Con respecto a los objetivos, pues se comenta que puede ser
el mercado al que el fármaco está destinado. Sí, esto va muy relacionado pues hacia qué patología, hacia las características de los consumidores, de los pacientes a los que vaya dirigido, las indicaciones terapéuticas para el fármaco, el mecanismo biológico que modificará. Esto del mecanismo biológico, pues también viene muy de la mano, ¿no? Con lo que les acabo de comentar del blanco terapéutico a nivel molecular. ¿Sí? Esta interacción va a promover cambios a nivel fisiológico. En todas las patologías, pues observamos que hay cambios, ¿sí? Cambios a nivel fisiológico, que es la fisiopatología de la enfermedad, y pues lo que se busca con el efecto terapéutico de un medicamento, pues es que disminuyan estos efectos o que aumenten dependiendo de cuál es el efecto que esté desencadenando la patología. Las propiedades farmacocinéticas que poseerá, ¿sí? La absorción, distribución, metabolismo o eliminación. Y finalmente, ya lo que va enfocado la lectura, pues es el sitio de reconocimiento molecular al que se dirigirá el fármaco. Entonces, los objetivos de fármacos son principalmente proteínas, ya lo habíamos comentado, ¿sí? Entonces, estas proteínas en el organismo pues tienen distintas funciones. Aquí les muestro qué tipos de proteínas podemos tener, ¿sí? Receptores. Receptores tenemos una infinidad de receptores en el organismo, ¿no? Hasta la fecha, pues todavía se siguen reportando algunos nuevos receptores. Tenemos receptores que son transmembranales, es decir, que se encuentran en la superficie de la célula. Y dentro de estos receptores, pues tenemos a los receptores acoplados a proteínas G, que es una superfamilia de receptores, ¿no? Principalmente están los GQ, los GI, los GS, ¿sí? Y cada uno de estos receptores va a desencadenar una respuesta a nivel intracelular que va a estar mediada por la interacción de segundos mensajeros. Y estos segundos mensajeros pues van a promover una respuesta a nivel celular, ¿no? Como la apertura o la cerrada o el cierre de algunos iones, de canales iónicos, perdón. A todo este mecanismo pues se le conoce como vía de señalización o transducción de señales, ¿sí? Entonces los receptores pueden ser blancos terapéuticos de los fármacos, ¿sí? Pueden actuar como agonistas o antagonistas. Tenemos a los canales iónicos, ¿sí? En los canales iónicos, pues estos pueden estar activos, pueden estar inactivos, pueden depender de algunos moduladores para sus funciones. Entonces, el fármaco puede actuar como modulador, permitiendo la entrada de algunos iones, la apertura del canal o, o el cierre del canal, ¿sí? Tenemos algunas enzimas. Sí, con respecto a las enzimas, pues tenemos algunas que son limitantes para la formación de algunos metabolitos. Entonces, con respecto a las enzimas, pues aquellas patologías que se generan por microorganismos patógenos, pues pueden tener mecanismos enzimáticos indispensables para su supervivencia y por lo tanto algunos fármacos pueden ser dirigidos hacia estas vías enzimáticas. Tenemos transportadores, ¿sí? Los fármacos también se pueden unir, pueden tener esta interacción con algunos transportadores, ya sea bloqueando al transportador o promoviendo que tenga una mayor actividad. Entonces, todos estos a nivel molecular, pues son objetivos de fármacos. Ahora, ahí se nos hace una pregunta, ¿sí? ¿Cuántos objetivos farmacológicos hay? Entonces, nuevamente retomando esto de la lectura, ¿qué fue lo que ustedes leyeron? ¿Cuántos objetivos farmacológicos hasta la fecha en el que se
publicó esta lectura, pues ¿cuántos se reportan aproximadamente? ¿Cuántos hay? ¿Alguien que Yo quiera? leí que los objetivos, bueno, los medicamentos actualmente cubren alrededor de 200 a 250 objetivos moleculares humanos. Pero ya después también menciona cómo han ido, cada año ha crecido el número de estos objetivos. Ok, entonces cada año, entonces alrededor de 200, 250, comenta la compañera. ¿Están de acuerdo con que hay esa cantidad? ¿Hay más, hay menos? Yo no recuerdo exactamente, solo recuerdo que decía que había 40 dianas terapéuticas. 40 dianas terapéuticas. Ok. Pues supuestamente Son como 200. Perdón. hay una aproximación entre 600 y 1500 objetivos, ¿no? Dentro del genoma. De entre 600 a 1500 aproximadamente en el genoma. Ok, gracias Mario. Compañera que iba a comentar. No, era lo mismo que el compañero que acaba de hablar. Ok, le ganó la respuesta. Pues es un poco difícil, ¿no? Esto de saber cuántos objetivos farmacológicos hay. ¿Por qué es difícil? Pues porque uno, pues la cantidad de genes que hay en el genoma humano, ¿no? Alrededor de 25,000 es lo que se reporta, ¿sí? Entonces, digo, aunque ya se ha comenzado a rastrear, se rastrea mediante distintas técnicas, ¿no? Entonces, dependiendo de las técnicas, algunos tienen una mayor sensibilidad que otras. Algunos toman en cuenta objetivos farmacológicos, solo los objetivos que se encuentran en el humano, ¿sí? Algunos descartan estos objetivos que se pueden encontrar en los microorganismos. Finalmente, los microorganismos también tienen una cantidad de genoma, ¿no? Dependiendo de qué microorganismo sea. Entonces, también va a sintetizar proteínas, y todas estas proteínas que sintetice también pueden ser blancos terapéuticos. Los microorganismos también tienen pues su actividad enzimática, ¿sí? Sus vías enzimáticas, vías bioquímicas en donde están involucradas enzimas, y también estas enzimas pueden ser blancos farmacológicos, ¿no? Entonces, finalmente, como comentan también, pues cada año van aumentando el número de blancos farmacológicos. Es una rama, ¿sí? de las ciencias de la salud, pues bastante interesante. Y un ejemplo claro que tenemos a la fecha, pues es esto del coronavirus, ¿no? Entonces, ¿cuál es el blanco terapéutico para este virus? Pues bueno, ¿qué fue lo primero que hicieron todos los investigadores, los virólogos, todos los involucrados en estudiar al virus? Pues primero rastrear su genoma, ¿no? Entonces ahí utilizaron una estrategia que se menciona en el artículo, que es una estrategia novedosa, en la cual primero conociendo el genoma, ¿sí? Pues se podía estudiar, ¿no? ¿Qué proteínas podía tener este microorganismo? Y se dieron cuenta que una de las proteínas que podría ser blanco farmacológico, pues es esta espiga, ¿no? Estas proteínas que se forman y que generan estas características de corona que tiene el virus, ¿no? Entonces es una proteína que se llama proteína S. Entonces, pues es complicado hablar de una cantidad específica, y de hecho ahí ustedes lo leyeron, que pues distintos grupos de investigación reportan diferentes cantidades de blancos farmacológicos. Y como les comenté anteriormente, pues este artículo es relativamente viejito, ¿no? Es del 2013. Entonces, del 2013 hasta la fecha,
pues probablemente, o no probablemente, ya hay más blancos farmacológicos, ¿no? Entonces, para muchos fármacos se ignora el objetivo molecular preciso. Ese es algo que también les comentaba, ¿no? La clase pasada. Además de que se ignore el objetivo molecular preciso, pues cada vez se va estudiando y se descubre que puede activar algunas otras vías, ¿no? Aunque el medicamento fue desarrollado para una patología específica, pues con los estudios, tanto preclínicos principalmente y de investigación básica, pues nos podemos dar cuenta que se pueden ir activando ahí algunas otras vías y que por lo tanto pueden tener algunos otros efectos pleiotrópicos. Más adelante ya les enseñaré ahí les mostraré dos imágenes de ejemplos de algunos fármacos con efectos pleiotrópicos, y eso pues sería para todos los fármacos, ¿no? Pueden activar distintas vías. Entonces ahí se muestran se mencionan dos ejemplos, ¿no? El primer ejemplo que se menciona, pues son los fármacos antiepilépticos, ¿sí? Entonces, los fármacos antiepilépticos se sabe que su diana farmacológica, su blanco terapéutico, su objetivo, todos son sinónimos, pues son los canales de sodio, ¿sí? Dependientes de voltaje. Y estos canales de sodio dependientes de voltaje, pues tenemos distintos subtipos. Aquí les muestro todos los que hasta la fecha se han descrito, ¿no? Entonces, los fármacos antiepilépticos, aunque se sabe que pueden bloquear a estos canales de sodio dependientes de voltaje, pues no se conoce con exactitud cuál es el que está bloqueando. Por lo tanto, pues aquí tenemos distintos blancos farmacológicos que pueden ser bloqueados por los fármacos antiepilépticos, ¿no? También se menciona acerca de los fármacos antipsicóticos, ¿sí? Los fármacos antipsicóticos, pues se sabe que pueden ahí interactuar con algunos receptores involucrados a nivel del sistema nervioso central, ¿no? A nivel de vías de neurotransmisión específicas, ¿sí? Y neurotransmisores, pues tenemos de distintos tipos, y además de los neurotransmisores, pues cada neurotransmisor se puede unir a su distinto receptor, ¿no? Por lo tanto, tenemos receptores colinérgicos, muscarínicos y nicotínicos, adrenérgicos, bueno, y además de que son muscarínicos y nicotínicos, muscarínicos tenemos el M1, el M2, el M3, nicotínicos, tenemos también varios, ¿sí? Los nicotínicos son canales iónicos, y los canales iónicos nicotínicos, pues también hay de distintos tipos de la misma familia, que van a variar en las subunidades del canal, ¿sí? Entonces, pues tenemos distintos subtipos de colinérgicos. Adrenérgicos tenemos alfa y beta, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 3, etcétera, ¿no? Y además de que son alfa 1, tenemos alfa 1A, alfa 1D, alfa 1C, me parece. No sé, no hay. Bueno, pero de todos los receptores adrenérgicos, alfa y beta, también tenemos distintos subtipos. Dopaminérgicos, también tenemos bastantes receptores dopaminérgicos, el D1, D2, etcétera, ¿no? Serotonérgicos también, el 5HT1, 5HT2, y cada uno también se subdivide en distintos tipos de receptores. Los histaminérgicos también hay de distintos tipos. Bueno, los fármacos antipsicóticos se sabe que bloquean a todos estos receptores involucrados en la neurotransmisión, ¿sí? Pero específicamente, pues no se sabe cuál es el que esté bloqueando o que tenga una afinidad al 100% de un receptor, ¿no? Entonces, estos fármacos antipsicóticos pueden bloquear a distintos receptores involucrados en la neurotransmisión a nivel del sistema nervioso central.
Entonces, pues es bastante complicado, ¿no? Conocer los objetivos de fármacos. Entonces, pues eso hasta la fecha, pues son temas de estudio que se llevan a cabo a nivel preclínico. Aquí les muestro un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un fármaco que es bastante conocido, que es la metformina. Es el fármaco que se utiliza como primera opción para aquellos pacientes que son diabéticos y por lo tanto, pues su mecanismo de acción, bueno, no su mecanismo de acción, el efecto terapéutico que tiene la metformina, pues es la disminución de los niveles o de las concentraciones de glucosa en sangre, ¿sale? Entonces, se ha observado que puede promover una captación de glucosa medida por insulina mediante el aumento de la vía de señalización de la insulina que involucra ahí a ciertas proteínas, ¿no? Entonces, desde los 60, ¿sí? Desde 1960 aproximadamente, pues se sintetizó esta metformina y hasta la fecha no se termina de conocer exactamente su mecanismo de acción. Se han descrito algunos mecanismos de acción que ya están completamente dilucidados, pero se siguen describiendo más y más mecanismos de acción. Uno de los mecanismos de acción, pues, más descritos, más ampliamente descritos, pues es que puede inhibir a unos cotransportadores, ¿sí? Que se encuentran en las células hepáticas principalmente, o en algunas otras células de otros órganos. Se llaman cotransportadores, transportadores catiónicos orgánicos. Y lo que va a promover la interacción de la metformina con este transportador es que va a aumentar los niveles de AMP, y esto va a promover la activación de una proteína que se llama proteína sinasa dependiente de AMP, ¿sí? Que es la AMPK, ¿sale? Entonces la AMPK pues puede activar distintas vías de señalización. Entonces, pues aquí la metformina pues estaría actuando a nivel del transportador catiónico, ¿no? Pero además de interactuar o de tener esta unión con este transportador, se ha observado que puede activar muchos otras proteínas, otros receptores, puede activar a receptores nucleares que son llamados receptores receptores activados por proliferación peroxisomal, ¿sí? Que son receptores PPAR alfa puede activar. Entonces, y así a muchos otros receptores, ¿no? Solo aquí les comento algunos. Y finalmente, esta interacción, ya sea con el blanco terapéutico, el que se ha estudiado más, va a desencadenar esta respuesta, que es la disminución en las concentraciones de glucosa, puede generar otras respuestas, ¿no? Entonces, pues esto es bastante interesante y pues también es una línea de investigación, pues, bastante padre, ¿no? Los efectos pleiotrópicos. Sí, con respecto a efectos pleiotrópicos, pues se ha estudiado ampliamente que la metformina puede promover la cardioprotección, ¿sí? Es disminuir el daño a nivel cardíaco cuando un paciente tiene un infarto. Puede ser también utilizado para el ovario poliquístico. También puede promover la disminución en el peso corporal, y eso sería por la interacción con los receptores nucleares. Estos receptores nucleares están involucrados en el metabolismo de lípidos. ¿Qué más hace la metformina? Disminuye el estrés oxidante. ¿Cómo lo disminuye? Muy probablemente por la disminución en los niveles de glucosa, pero también probablemente pueda promover que haya una mayor actividad de algunas enzimas involucradas en el estrés oxidante. A nivel hepático es en donde más se ha estudiado. Si a nivel hepático disminuye la inflamación, a nivel pancreático aumenta la funcionalidad pancreática, principalmente de aquellas células beta pancreáticas que producen insulina. Entonces, pues aquí nuevamente, ¿no? Se ve que es complicado como que dar un número exacto de los objetivos o de los blancos terapéuticos de un fármaco. Aquí les muestro otro ejemplo de un fármaco, ¿no?
El fenofibrato es un fármaco de la familia de los fibratos. Entonces, lo que hace, pues es que promueve el aumento del metabolismo de lípidos. Este fenofibrato actúa a nivel de estos receptores nucleares que les hablaba, ¿no? De los PPAR-alfa, promoviendo el aumento del metabolismo de lípidos. Entonces, el fenofibrato, en un principio, pues fue desarrollado para aquellos pacientes que tenían hiperlipidemias, ¿sí? Entonces, con el tiempo, pues se ha observado que también tiene efectos pleiotrópicos, ¿no? Principalmente a nivel cardiovascular, a nivel renal, ¿sí? Protege a nivel renal, ¿sí? Mejora la funcionalidad vascular, puede actuar a nivel de la disminución de la hipertrofia, sí, también puede tener efectos benéficos en la insuficiencia cardíaca, en el infarto agudo al miocardio, en algunas enfermedades autoinmunes como la miocarditis, sí, contra la hipertensión también. Entonces, finalmente, no se sabe o se sigue estudiando si estos efectos del fenofibrato son generados por la disminución en los niveles de lípidos o puede activar algunas otras vías interactuando con otros receptores. Entonces, pues este es otro ejemplo, ¿no? Y así todos los fármacos, pues tienen efectos pleiotrópicos. Entonces, específicamente, pues no van a actuar a nivel de un solo receptor, ¿no? Ya vimos pues toda la complejidad de subtipos de receptores que hay, y que a la vez pues las moléculas, los fármacos pues pueden activar a muchos otros receptores, ¿no? Entonces, continuando con esta pregunta de cuántos objetivos farmacológicos hay, pues ahí nos muestra una grafiquita, ¿no? Que se analizaron hasta esa fecha 857 moléculas, 857 fármacos, ¿no? 626, pues eran dirigidos a objetivos que se encuentran en el humano, 142 a objetivos de microorganismos patógenos, ¿sí? Y 89, pues alguna miscelánea, ahí le comentan, ¿no? Algunas otras moléculas que como vitaminas, ¿sí? Que no se van a unir principalmente a un blanco terapéutico, pero que sí van a desencadenar una respuesta pues terapéutica. Entonces, pues ahí menciona distintos autores, ¿sí? Entonces, cada uno tiene o menciona distintos objetivos, ¿sí? Se dice que hay 500 objetivos humanos distintos, incluyendo todos los subtipos moleculares del objetivo, es decir, los subtipos de receptores, pero que el número de posibles objetivos podría llegar hasta 5,000 o a 10,000. Entonces, ese es un aproximado, ¿no? Es bastante, y si nos damos cuenta, pues realmente es muy poco lo que conocemos acerca de los objetivos farmacológicos, ¿no? Los compuestos utilizados terapéuticamente, pues también se comenta que pueden tener 120 dianas farmacológicas, y se estima que existen entre 600 y 1,500 dianas, ¿no? Entonces, es otro valor que ahí nos comentaba el compañero, ¿no? En el genoma humano. También comenta, ¿no? Que se realizó el análisis de todos los medicamentos recetados producidos por las 10 compañías farmacéuticas más grandes y que se identificaron menos de 100 objetivos, ¿sí? Cuando este análisis se limitó a los 100 medicamentos más vendidos en el mercado, pues el número de objetivos fue de solo 43 objetivos. Entonces, no podemos concluir, ¿no? No podemos concluir que solo hay 43 objetivos, pues por las diapositivas que les mostré anteriormente, ¿no? Entonces, específicamente, pues no podemos dar un valor, pero sí es importante, pues, estudiar cuáles son los objetivos o cuáles podrían ser los objetivos, los posibles objetivos farmacológicos. Aquí, Iming y colaboradores en el 2006, también ya bastante viejita la referencia,
identificaron 218 dianas de medicamentos registrados, ¿sí? Incluidos los expresados por agentes infecciosos, mientras que Overington y colaboradores encontraron 324. ¿Sí? Entonces vean cómo, pues hay diferencias, ¿no? Depende del grupo de investigación. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los objetivos farmacológicos existentes? Ya en un principio habíamos comentado que los objetivos farmacológicos principalmente son proteínas, ¿sí? Por ahí también hay algunos fármacos que pueden unirse al DNA, algunos alquilantes, ¿no? Y principalmente, pero la mayoría pues van dirigidos hacia proteínas. Y si se dan cuenta, aquí analizan 626 fármacos y se dan cuenta la mayor cantidad de blancos pues son las proteínas acopladas a proteína G, ¿sí? Receptores acoplados a proteínas G. ¿Sí? Entonces, y también las enzimas, ¿no? 36 y 38. Tenemos receptores ionotrópicos, ¿sí? Los que promueven la entrada o salida de iones. Receptores asociados a cinasas, ¿sí? Que se pueden autofosforilar y que pueden, a través de estas fosforilaciones, pues, desencadenar respuestas intracelulares. Receptores nucleares, alrededor de 9. Un ejemplo es este fenofibrato que les comentaba, ¿no? El fenofibrato activa los PPAR-alfa, que es un receptor nuclear. Las enzimas, ya se las comenté, transportadores, 11, canales iónicos, 5, y una miscelánea, 8. ¿Sí? Entonces, aquellos blancos farmacológicos que se encuentran en mayor cantidad, pues son tanto los receptores acoplados a proteínas G como las enzimas. Entonces, pues existen muchos fármacos cuyos objetivos aún no conocemos, ¿sí? No se conoce cuál es el mecanismo de acción, ¿no? Cuál es la vía que está activando. Y existen ejemplos en los que las dianas de los fármacos consisten no en una sola proteína, sino en un ensamblaje oligomérico de diferentes proteínas. Esto también ya se los comentaba un poco la clase pasada. Sí, es relativamente una línea de investigación nueva en donde se ha observado que los receptores acoplados a proteínas G pues pueden formar dímeros, ¿sí? Dímeros con otro receptor diferente y de esta manera tener una respuesta. Y también, ¿no? En los canales, y no solamente a otro receptor, ¿no? No esta formación de dímero con otro receptor, sino también con algunas otras proteínas, ¿sí? Entonces, pues esto también aumenta la dificultad para poder definir una cantidad de blancos farmacológicos. Y aquí, visto en porcentaje, la gráfica que les acabo de mostrar, pues vemos que los receptores acoplados a proteínas G tienen un 30%. Esta revisión es más viejita, es del 2002, y hasta esta fecha nos decían que el 30% eran los blancos farmacológicos eran receptores acoplados a proteínas G, 47% enzimas, 1% DNA, 1% integrinas, miscelánea 2%, otros receptores 4%, receptores nucleares 4%, transportadores 4% y canales iónicos 7%. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente vemos, ¿no? Cuáles son los que se encuentran en mayor cantidad. Ahora, se comenta que hay estrategias convencionales para encontrar nuevos objetivos de fármacos. ¿Qué estrategias se mencionan ahí? Se mencionan 2 rutas principales. Entonces, ¿cuáles son las estrategias convencionales o clásicas para poder encontrar nuevos objetivos de fármacos? Es el análisis de fisiopatología y el análisis de mecanismo de acción de los fármacos. Ok,
Muy bien, Leslie. Pues sí, ¿no? Una de las estrategias convencionales para conocer algunos objetivos farmacológicos, pues primero es conocer la fisiopatología, ¿no? Entonces, en esta fisiopatología, pues se encuentran expresadas en mayor cantidad proteínas, se pueden encontrar expresadas en mayor cantidad proteínas, una sobreexpresión o una disminución en la expresión de proteínas, o con respecto a la actividad, se pueden encontrar con mayor actividad o con menor actividad, ¿sí? Entonces, pues es indispensable conocer qué es lo que está ocurriendo en la patología, ¿sí? Conociendo la patología, pues yo puedo ir buscando algunos blancos terapéuticos. Y la otra, pues es un enfoque hacia atrás, ¿no? Que ahí se comenta, y este enfoque hacia atrás, pues sería estudiar el mecanismo de acción de fármacos, de los cuales pues ya se conoce este mecanismo de acción, y pues buscar algunas moléculas similares a estos fármacos, y de esa manera también podemos encontrar algunos objetivos farmacológicos, ¿sí? Entonces, aquí está lo que comentaba la compañera, el análisis de la fisiopatología y el análisis del mecanismo de acción de los fármacos terapéuticos existentes. Aquí les muestro la vía de hidrofolato reductasa. No la vamos a ver toda. Yo creo que ustedes ya se la han de saber mucho mejor que yo, pero finalmente esto de la vía enzimática del ácido fólico, perdón, ¿sí? Es la vía enzimática del ácido fólico, y este involucra algunas enzimas limitantes, y una de ellas es la dihidrofolato reductasa. Entonces, si recuerdan, pues aquellas personas que tomaron ingeniería conmigo, pues en algunos antecedentes históricos, y aquellos que no tomaron, pues ahorita se los comento también. En antecedentes históricos veíamos a Hitchings y a Elion, ¿no? Una pareja de investigadores que en Estados Unidos pues comenzaron a tener un enfoque dirigida hacia el metabolito o antimetabolito. Entonces, a través de ese enfoque, pues ellos comenzaron a descubrir distintos fármacos, ¿sí? Estudiaron principalmente esta vía del ácido fólico en los microorganismos, que es indispensable para la formación del DNA. Por lo tanto, se dieron cuenta que si bloqueaban una enzima limitante, que en este caso era la dihidrofolato reductasa, pues podían promover una muerte en el microorganismo, ¿no? Entonces, este fue el enfoque que ellos siguieron. Y uno de los fármacos que obtuvieron, pues fue el trimetoprim, ¿sí? Y a través de este enfoque descubrieron ahí algunos otros fármacos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues esto va muy relacionado con el análisis de la fisiopatología, ¿no? Estudiaron al microorganismo, estudiaron sus vías enzimáticas y se dieron cuenta que esta vía enzimática pues era indispensable para la supervivencia del microorganismo. Con este enfoque también se obtuvieron, Hitchings y Elion obtuvieron fármacos antibacterianos, anticancerosos y algunos inmunosupresores. Entonces, posteriormente, también, ¿no? Veíamos a Black, ¿sí? Que estudiaba a los mediadores y a los receptores, y de esa manera, pues esto es estudiando mecanismos de acción de algunos fármacos que ya se conocían, ¿no? Y a través de estudiar el mecanismo de acción, pues se pudieron encontrar algunas moléculas que podían también tener estos mismos blancos terapéuticos, ¿no? Principalmente estos anestésicos, opioides o derivados de opioides, ¿no? Siguiendo estos enfoques de mediadores y de receptores. Ahí viene una tablita, ¿no? En donde se muestran ejemplos de algunos fármacos, de algunos blancos de fármacos identificados a través del análisis de la fisiopatología o a través del análisis de algunos fármacos ya existentes, ¿sí? Entonces, podemos observar algunos de los blancos identificados, ¿sí? En algunas patologías,
¿sí? Entonces no se los voy a mencionar todos, ya ustedes los vuelven a revisar y muy probablemente pues esta tablita les sirva también para que ustedes vayan eligiendo con qué fármaco van a trabajar, ¿no? Entonces, de esta manera, estudiando la fisiopatología, pues se pudieron encontrar algunos blancos terapéuticos y estudiando los mecanismos de acción de algunos otros fármacos, pues también se encontraron algunos otros fármacos, ¿no? Para antiinflamatorios, anticancerígenos, para enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Entonces, pues ahí checan nuevamente esta tablita. Y con respecto a esto, pues es lo que les comentaba, ¿no? El enfoque hacia atrás, ¿sí? Que implica el análisis del mecanismo de acción de agentes terapéuticos descubiertos empíricamente, ¿sí? Utilizando este enfoque, pues se han podido dilucidar algunos blancos terapéuticos para fármacos. Ok, posteriormente, eso es con respecto a los enfoques clásicos, ¿no? Por así decirlo. También nos comentan nuevas estrategias para la identificación de blancos farmacológicos. Y con respecto a estas nuevas estrategias, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué es lo que involucran estas nuevas estrategias? ¿Qué fue lo que leyeron? Pues todo lo relativo al genoma, ¿no, profesor? El análisis de qué genes codifican qué proteína y sobre qué proteína se puede trabajar para modificarla, o qué genes se van a expresar o así. Ok, gracias, Carolina. ¿Qué más? Pues se involucra el estudio de la genómica, de la transcriptómica, de la proteómica, sí, también involucra, aunque ahí no lo menciona, pues también la metabolómica, sí, nos puede ayudar para encontrar nuevos objetivos farmacológicos. Y entonces, ¿cómo se pueden llevar a cabo? Ya comentó la compañera, sí es una nueva estrategia, rastrear el genoma. ¿Y de qué manera lo podemos rastrear? ¿Qué se comenta? Por ahí se mencionan algunas técnicas que son utilizadas para estudiar el genoma. Menciona que suprimir genes para ver si actúa directamente en la enfermedad. Ok, la supresión de genes. ¿Qué más? Pues primero hace como una diferenciación entre los tipos de genes involucrados en el camino o en el trayecto desde el gen hasta la expresión pues, fenotípica de la enfermedad. Entonces, dependiendo como del punto en el que se encuentre en este camino o en esta ruta, es el tipo de gen que en la clasificación de gen que va a entrar y el tipo de investigación que se hace, ¿no? Por ejemplo, para los genes que serían modificadores de la enfermedad, que es donde hay más campo de investigación, se puede hacer a través de un perfilamiento de expresión genética basado en la premisa de que si hay una enfermedad va a haber un cambio en la genética. O sea, para que se exprese fenotípicamente la enfermedad, hay un cambio en los genes de las células o de los tejidos afectados. Entonces, haciendo este perfilamiento, es posible determinar cuáles son los genes que están involucrados y que pueden ser posibles dianas. Por otro lado, también hay otro estudio que le llaman de knockout, en el que voluntariamente se hacen como manipulaciones o daños a ciertos genes para provocar una pérdida de su funcionalidad y
pues ya poder determinar si estos genes funcionarían como dianas terapéuticas. Ok, muchas gracias, Catalina. Muy bien, entonces, pues sí hay distintas técnicas, ¿no? Hay distintas técnicas para poder estudiar el genoma. Principalmente, pues ahí las que se comentan, pues comenta una Catalina, ¿no? Que son los knockouts, que principalmente se llevan a cabo en ratoncitos, en animales de experimentación, ¿sí? Entonces se deletan algunos genes que van a expresar para una proteína, y por lo tanto, de esa manera, pues se mide qué es lo que ocurre en el animalito, y pues nos da un acercamiento, ¿no? De cuáles son los objetivos que podrían estar involucrados. Después hay otra técnica, ¿no? Que son los microarreglos, ¿sí? Entonces, mediante los microarreglos yo puedo ver o estudiar el perfil genético, ¿sí? Esto de hacer el perfil, que es lo que comentaba también Catalina, ¿no? Que es importante conocer el perfil. Entonces, eso, o también puedo hacer una PCR, ¿no? De la PCR casi no se comenta ahí. Una de las limitantes de la PCR, pues, es la cantidad de mensajero que yo puedo estudiar mediante el microarreglo, pues es un chip de DNA, sí se conoce como chip de DNA. Entonces, mediante los microarreglos, pues yo puedo estudiar cómo se están comportando los genes, ¿sí? Si se van hacia arriba o hacia abajo, o se quedan estables, y de esta manera, pues puedo ir viendo como qué vías estarían involucradas en la patología, ¿no? Entonces, bueno, esas son algunas de las técnicas que se utilizan, ¿no? Antes de pasar a esto de las técnicas, pues ahí también se muestra un esquemita, ¿no? Finalmente, el dogma central de la biología molecular, pues nos habla de que hay un DNA, ¿sí? Del DNA hay un mensajero, y del mensajero hay una proteína, ¿no? Entonces, pues esto va muy relacionado, ¿no? De los genes, pues tenemos unos productos que van a tener una actividad funcional. La actividad funcional, pues, se ve reflejada en los efectos fisiológicos, y a todo esto, pues, se le conoce como el fenotipo de la enfermedad, ¿no? Entonces, es importante conocer, o una de las nuevas estrategias, pues, es rastrear el genoma, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo a nivel de expresión con los distintos genes? Sí, también ahí se comenta, ¿no? Que tenemos algunos factores reguladores, ¿sí? ¿Cuáles serían ejemplos de factores reguladores para que haya una síntesis de proteínas? Pues podrían ser algunos factores de transcripción, ¿sí? Estos factores de transcripción podrían ser blancos terapéuticos, ¿sí? Entonces, si yo inhibo un factor de transcripción, pues muy probablemente no se sintetice la proteína, ¿no? O si yo promuevo que haya una mayor actividad en un factor de transcripción, pues muy probablemente voy a promover que haya un aumento en la expresión de la proteína, ¿no? Entonces, a eso se refiere los factores regulatorios. Y como les comentaba, los genes, pues, se pueden estudiar a nivel de expresión, ¿no? ¿Mediante qué técnicas? Mediante microarreglos. Principalmente yo puedo ver la expresión génica, ¿no? La expresión genética. Y tenemos también, ¿no? Que cuando se desarrolla una patología, pues una vía se puede ver, pues, más activa, una vía se puede ver disminuida, y por lo tanto hay mecanismos compensatorios, ¿no? Por ejemplo, ahorita se me viene a la mente, ¿no? En la hipertensión, de manera muy general, ¿no? ¿Qué ocurre en la hipertensión? Pues hay una disminución de óxido nítrico, ¿sí? El óxido nítrico promueve la vasodilatación, la vasculatura, ¿no? Si no hay óxido nítrico, se genera vasoconstricción, y esa es una de las causas de las cuales, pues, se presente la fisiopatología, ¿no? O el fenotipo de la enfermedad, que en este caso, pues, sería que no haya óxido nítrico, y quien produce el óxido nítrico, pues, es una
proteína que se llama, una enzima que se llama sintasa de óxido nítrico endotelial. Entonces se ha visto que esta sintasa de óxido nítrico endotelial pues se encuentra disminuida, ¿sí? Tanto en expresión como en actividad, y si no hay esta sintasa de óxido nítrico, no hay óxido nítrico, y si no hay óxido nítrico, pues no hay vasodilatación, ¿sí? Entonces ocurre esto en la patología, pero además de ocurrir, pues se buscan algunos otros mecanismos compensatorios, de tal manera que el propio organismo busca la manera de regularlo, ¿no? Pero de manera crónica, pues llega un momento que el fenotipo de la enfermedad, pues se ve sobrepasado, ¿no? Bueno, no, se ve mucho más aumentado que los mecanismos compensatorios. Entonces, los mecanismos compensatorios también son importantes, debido a que también pueden ser blancos terapéuticos para algunos fármacos. Entonces, los fármacos pueden intervenir a lo largo de la ruta del genotipo hasta el fenotipo, es decir, alterando la expresión génica, alterando la actividad funcional de los productos génicos o mediante la activación de mecanismos compensatorios. Y posteriormente pasamos a esta parte de rastreando el genoma, ¿no? Que son las nuevas tecnologías para seleccionar y validar nuevos objetivos, comenzando por el genoma, ¿sí? Entonces aquí estamos utilizando una nueva estrategia, y esto nuevamente, ¿no? Retomando la parte del coronavirus que ahorita está de moda, pues este fue el enfoque que ellos utilizaron, ¿no? Primero rastrearon su genoma, ya posteriormente se dieron cuenta que uno de los objetivos o de los blancos a los cuales se unía este virus, pues era la enzima convertidora de angiotensina, ¿sí? Entonces, pero primero rastrearon todo el genoma del microorganismo como una nueva estrategia para buscar blancos terapéuticos, ¿no? Entonces, las dianas de los fármacos, pues son proteínas, que ya lo comentábamos al principio, y por tanto, pues están representadas en el proteoma, y también corresponden a genes representados en el genoma. Entonces, pues aquí les muestro esto que se comenta, ¿no? Tenemos el genoma, que va de los 20,000 a 30,000, ¿no? También depende del autor. Ahí en el texto se menciona de 25,000 a 30,000, aquí de 20,000 a 25,000 genes. y pues está el dogma central, ¿no? De gen a un RNA mensajero, y de un RNA mensajero pues a proteína. El estudio de los mensajeros pues se le conoce como transcriptómica, ¿sí? Y al estudio de las proteínas pues como proteómica, ¿sí? Entonces va aumentando la complejidad, ¿no? ¿Por qué va a aumentar la complejidad con respecto al proteoma? Porque tenemos que en el comportamiento, cuando se lleva a cabo el proceso de transcripción a traducción, la traducción de una proteína, en la traducción de una proteína puede ocurrir esto del splicing alternativo, ¿no? Que es que varios exones, ¿sí? O sea, no se unan, ahorita les muestro una imagen, no se unan de manera ordenada, sino que puedan formar distintas secuencias que finalmente van a promover la síntesis de una proteína diferente, ¿no? Entonces, un mismo gen puede traducir para distintas proteínas, y es por eso que podemos encontrar pues una cantidad muy amplia de proteínas, ¿no? Además, pues también hay algunas modificaciones que se llaman modificaciones post-translacionales, ¿sí? Entonces, esto ya es más a nivel molecular de la proteína, ¿no? ¿Qué está ocurriendo con la proteína? Aquí les muestro lo del splicing alternativo, qué es lo que ocurre, ¿no? Un gen contiene secuencias de aminoácidos que se conocen como exones y otras que se conocen como intrones. Los exones pues tienen menor secuencias de aminoácidos, y los exones son los que finalmente van a promover la síntesis de una proteína, ¿no? La traducción, ¿sí? El mensajero se tiene que traducir a nivel ribosomal, y por lo tanto pues hay una proteína. Pero con este mecanismo de splicing alternativo, como les comentaba, una proteína se puede formar con los exones 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Pero este mismo gen, si los exones se acomodan 1, 2, 4 y 5, me forma una proteína B,
y si se intercalan como 1, 2, 3 y 5, pues me forma una proteína C, ¿no? Entonces, esto de la proteómica, pues es bastante complejo, ¿no? Es por eso que podemos encontrar una gran cantidad de proteínas. Y a esto se le conoce como splicing o variantes de empalme, ¿no? Que pueden dar como resultado que más de un tipo de receptor farmacológicamente distinto esté codificado en un solo gen, ¿sí? Estos son generalmente predecibles a partir del genoma y se representan como especies distintas en el transcriptoma y el proteoma. Hay muchos ejemplos de receptores multiméricos. Ejemplo de ellos, pues, son los canales iónicos, ¿sí? ¿Qué es esto multimérico? Que está conformado por distintas subunidades, ¿sí? Y estas subunidades, pues, no son idénticas o no pueden ser idénticas. Y cada subunidad, pues, puede ser codificada por distintos genes, no por el mismo gen. Entonces, pues, ahí va a mayor complejidad, ¿no? Para saber el número de blancos farmacológicos. Y esto es cierto para la mayoría de los canales iónicos activados por ligando, cuyas características farmacológicas pues dependen críticamente de la subunidad. La asociación entre receptores y proteínas no receptoras puede determinar las características farmacológicas de ciertos receptores acoplados a proteínas G. Entonces, esto ya se los comentaba, ¿no? Los receptores, con respecto a los receptores acoplados a proteínas G, que pueden ser blancos farmacológicos, pueden actuar solitos, ¿no? Es decir, se puede unir el receptor, el fármaco a su receptor, y de esa manera pues desencadenan una respuesta, pero también se ha observado que algunos receptores acoplados a proteínas G pueden formar ahí dímeros con alguna otra proteína que no necesariamente sea un receptor, o puede formar heterodímeros con algún otro tipo de receptor distinto, ¿sí? De esa manera se podría observar una respuesta terapéutica. Ok, ahora, ¿cómo se podrían reconocer? Ahí nos hacen una pregunta, ¿no? ¿Cómo se podrían reconocer las posibles dianas de los fármacos entre los aproximadamente 25,000 genes del genoma humano? ¿Cómo lo podríamos hacer? Si son un buen de genes. Ya ahorita más o menos lo comentaban, yo también ya les dije más o menos cómo podríamos hacerlo. Entonces, ¿cómo lo podríamos rastrear? ¿Cómo lo podemos reconocer? ¿De qué manera? Mediante los knockouts, pues solo estoy deletando un gen. Entonces ahí solo podría estar estudiando. Bueno, y podría deletar algunos más, ¿no? Pero ¿cómo podría estudiar los 25,000 genes en el humano? ¿De qué manera? ¿Ya se durmieron o qué? Ah, Pues también algo que yo sabía es que no todos los genes se expresan, entonces es un porcentaje muy bajo. Yo recuerdo que era 2% de que se expresaba, los otros pues realmente no. Entonces ahí los dividen en 3 grupos, me parece, y a partir de esos pues ya estudian por separado los distintos genes que existen. ok, sí, no todos se expresan, ¿no? Pero ¿y cómo podría estudiarlos?
A ver, José Rodolfo Matías, buenas tardes. ¿Qué leíste acerca de cómo lo podemos estudiar? Buenas tardes. Bueno, ¿no sería como de los chips, estos de ADN? Sí, se los acabo de decir, ¿no? Y es con estos microarreglos, sí, con los microarreglos o chips de DNA, ¿no? De esa manera nosotros podemos rastrear una cantidad de genes pues, relativamente grandes, ¿no? Entonces, pues han descrito varios enfoques para localizar genes que pueden codificar nuevos objetivos de fármacos, ¿sí? Comenzando con la identificación de ciertas categorías de genes. Y acá viene lo que nos comentaba Catalina, ¿no? Que tenemos, o sea, ahí se pueden clasificar en 3 distintos tipos de genes, ¿no? Y cada uno, pues, va a expresar a proteínas con algunas características, ¿no? Tenemos los genes de enfermedades, ¿sí? Entonces, en estos genes de enfermedades, pues son aquellos genes que pueden sufrir alguna mutación. Entonces, tenemos algunas patologías que pueden desencadenarse porque hay una mutación en algún gen, ¿sí? Entonces, si este gen se encuentra mutado, pues lo que va a generar es que haya una expresión de alguna proteína que funcionalmente, pues muy probablemente no esté, pues bien, ¿no? Puede que esté actuando, que esté más activa, puede que esté menos activa, ¿sí? Y eso es lo que ocurre en estos genes de enfermedades, o a eso se le conoce como genes de enfermedades, ¿no? Aquellos genes en los cuales las mutaciones, pues son las que predisponen en el desarrollo de la enfermedad. Tenemos los genes modificadores de enfermedades, y en estos genes modificadores de enfermedades, pues también comentaba Catalina, ¿no? Y ahí dicen en la lectura que pues son los que mayormente se utilizan o se explotan para buscar nuevas dianas farmacológicas o nuevas dianas terapéuticas, ¿no? Entonces podemos tener que en alguna patología alguna proteína se puede expresar en mayor cantidad o se puede expresar en menor cantidad, ¿sí? Y además de eso, puede que haya una mayor cantidad, pero que tenga una menor funcionalidad, ¿sí? O puede que, o viceversa, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto de que un aumento en la expresión no significa que haya un aumento en la actividad, ¿sí? Entonces, tenemos muchas técnicas, hay, bueno, algunas técnicas para poder medir la expresión proteica. Un ejemplo, pues es el Western blot, ahí vemos la expresión de proteínas. Y finalmente tenemos estos druggable genes, ¿no? Que como tal, pues por ahí ya me preguntaban que cómo se podría traducir, ¿no? Pero pues una traducción como tal de druggable genes, pues es complicado, ¿no? Podrían ser los genes drogados, pero no. Aquí lo importante es que conocer que un druggable gene, pues es aquel gen que va a codificar para una proteína y esta proteína va a tener un lugar que va a ser reconocido por una proteína pequeña. ¿Y qué quiere decir esto de proteína pequeña? Pues las proteínas pequeñas son los fármacos, ¿no? Los fármacos son proteínas bastante pequeñas comparado con el tamaño de los receptores, ¿no? Entonces, estos druggable genes, pues son genes que codifican proteínas que probablemente posean dominios de unión que reconocen moléculas pequeñas similares a fármacos, ¿sí? Entonces, en este grupo se incluyen genes que codifican dianas para fármacos experimentales y terapéuticos existentes, ¿sí? Y estos genes y sus parálogos, ¿qué quiere decir parálogo? Pues genes estrechamente relacionados pero no idénticos que se encuentran en otras partes del genoma, comprenden el grupo de genes susceptibles para fármacos. Entonces, en estas 3 categorías podremos clasificar a los distintos genes, ¿no? Y pues es importante tomarlos en cuenta porque finalmente pues pueden
traducir para alguna proteína que puede ser blanco farmacológico, a excepción de los genes de enfermedades, ¿no? En los genes de enfermedades, aquellas proteínas que son mutadas, muy difícilmente o hasta la fecha, pues se ha visto que no son buenos candidatos como blancos farmacológicos, ¿sale? Y aquí les muestro, ¿no? Esto del genoma. En esta revisión nos engloba, ¿no? Que el genoma está conformado por alrededor de 30,000 genes aproximadamente, y vemos cómo podemos clasificar a los 3 subtipos que les acabo de decir, ¿no? Los druggable son alrededor de 3,000. También los genes modificadores de enfermedad son alrededor de 3,000. Y los blancos terapéuticos para todos estos, pues son de alrededor de 600 y 1,500, ¿sí? Que es lo que se comentaba en un principio, ¿no? Esto es lo que se reportaba hasta el 2002, ¿sí? Que de todo el genoma teníamos alrededor de 600 a 1,500 blancos terapéuticos, ¿sí? Y entonces, pues aquí lo podemos dividir en los que acabamos de comentar, ¿no? Aquí no se mencionan los genes de enfermedades, ¿sí? Sino los modificadores de enfermedades, ¿sale? Ok, pues vamos a ver características de manera muy general de cada uno, ¿no? Genes de enfermedades, pues las mutaciones están asociadas con enfermedades particulares. Y a esto se le conoce como errores innatos del metabolismo. Algo muy interesante y también que es, pues, relativamente nuevo, es esto de la epigenética, ¿sí? ¿Qué es esto de la epigenética? Pues que algunos factores ambientales, algunos factores alimenticios, el estilo de vida, puede promover cambios a nivel genético o epigenético, más allá, ¿qué es epigenética? Más allá de la genética, ¿no? Ya se estudia más a nivel molecular qué es lo que está ocurriendo en el gen, y finalmente todo esto pues va a propiciar en el fenotipo de alguna enfermedad, ¿no? Y se ha comenzado a estudiar que ciertas patologías pues involucran estos cambios a nivel de mutaciones, a nivel de epigenética. Ninguno de los productos genéticos identificados parece ser directamente un objetivo farmacológico. Sí, es lo que les comentaba anteriormente, ¿no? O sea, esta proteína que está mutada, se ha observado que no es un blanco terapéutico adecuado para algunos fármacos, ¿sí? El valor de la información sobre los genes de la enfermedad para comprender mejor la fisiopatología es incuestionable, pero ¿qué tan útil es como indicador de nuevos objetivos farmacológicos? Pues aquí queda abierta esta pregunta, ¿no? Creo que Carolina tiene abierto su micrófono, no sé si tengan alguna duda, Carolina. Gracias. Entonces, pues, ¿qué tan útil es? Sí, entonces, hay un ejemplo, ahí se menciona un ejemplo, ¿no? Del Alzheimer, ¿sí? Cómo se genera el Alzheimer por esta acumulación de placas beta mieloides. Y esta formación, pues, es por un aumento en la actividad de una enzima, ¿sí? Se me fue el nombre ahorita del nombre de la enzima, no sé si alguien la tenga ahí a la mano. Proteína precursora mieloide, ya me acordé. Entonces, la proteína precursora mieloide se ha observado que aumenta su actividad por alguna modificación genética, por alguna mutación, y por lo tanto se han buscado alternativas terapéuticas en las cuales se puede inhibir la actividad de esta enzima, pero hasta la fecha, o hasta donde yo recuerde y he leído, pues no, algunas de estas terapias experimentales pues no han funcionado, ¿no? Y entonces es por eso que también se queda la duda de qué tan útil es como indicador de nuevos objetivos farmacológicos.
Lo que ocurre cuando hay mutaciones en algunos genes y por lo tanto hay una expresión de proteínas que no están funcionando adecuadamente, pues lo que ocurre es que algunas otras vías se pueden ver mayormente activadas o menormente activadas y las proteínas que actúan en estas vías pues sí podrían ser blancos farmacológicos, pero pues muy difícilmente se podría revertir la enfermedad, ¿no? De hecho, como tal, si nosotros, bueno, una vez que ya comiencen también a buscar sus artículos y con qué van a trabajar, se van a dar cuenta que los tratamientos terapéuticos, los tratamientos farmacológicos, muchos están dirigidos a disminuir los efectos que se generan por la patología. Ya hay muy pocos tratamientos que nos van a revertir la enfermedad, ¿no? Lo mejor sería, ¿no? Que se revirtiera la enfermedad, es decir, que si fuéramos diabéticos, tomáramos algún tratamiento y ya no fuéramos diabéticos, ¿no? Pero pues eso no ocurre. Lo que ocurre es que una vez que somos diabéticos, pues ya seremos diabéticos para toda la vida y lo único que podemos hacer, pues es ir ahí disminuyendo los efectos, ¿no? Que eso es los efectos con respecto a las concentraciones de glucosa. La hipertensión, pues también, ¿no? Ocurre lo mismo. Ya si somos hipertensos, pues muy difícilmente vamos a poder revertir. Y esto viene muy de la mano a que es muy importante, ¿no? Es muy importante que aquí en México no tenemos esa cultura de estar monitoreándonos constantemente, de ir al médico constantemente, determinado tiempo, ¿no? Vamos ya una vez que nos sentimos mal, pues ya cuando nos sentimos mal, pues ya está establecida la patología, ¿no? Y ya que se estableció, pues ya muy difícilmente, dependiendo de la patología, pues se podrá revertir. Entonces, este es un campo más prometedor para identificar nuevos objetivos farmacológicos entre las mutaciones asociadas a la enfermedad. Sí, con este enfoque, pues se han encontrado algunas terapias contra el cáncer, ya que las mutaciones son la causa básica de la transformación maligna. Entonces, con respecto al cáncer, pues aquí este enfoque se ha servido, ¿no? Con lo referente al cáncer. Y la identificación de genes de enfermedades puede proporcionar valiosos indicadores de posibles dianas de fármacos más adelante en la vía fisiopatológica, que es lo que les comentaba, ¿no? Se activan algunas otras vías, aunque sus productos génicos inmediatos no siempre puedan ser dirigidos, ¿sí? No sean los blancos. Posteriormente tenemos los genes modificadores de enfermedades. ¿Qué nos dice de los genes modificadores de enfermedades? Pues son genes que no son mutados, ¿sí? Que están directamente involucrados en la vía fisiopatológica que conduce al fenotipo de la enfermedad, ¿sí? El fenotipo puede estar asociado con la sobreexpresión o la disminución en la expresión, ¿sí? Detectable mediante el perfil de expresión. Aquí les comentaba, ¿no? De esta técnica para estudiar la expresión de proteínas, pues de las más utilizadas como la clásica, pues es mediante el estudio de Western blot, utilizando anticuerpos monoclonales específicos dirigidos a la proteína, o por el aumento o disminución de la actividad del producto génico, ¿sí? Por ejemplo, una enzima, independientemente de los cambios en su nivel de expresión. Y pues esta es la más importante, ¿no? En relación a la diana de los fármacos, a través del estudio de estos genes modificadores de enfermedades, pues se ha encontrado una mayor cantidad de fármacos que pueden ir dirigidos hacia estas proteínas que se modifican con respecto a la enfermedad. Y tenemos que cómo se pueden medir los perfiles, lo que comentaban también hace un rato, de qué manera nosotros podemos estudiar los perfiles de expresión génica. Pues se puede estudiar los catálogos de todos los genes, ¿sí? Cuya expresión está regulada hacia arriba o hacia abajo en el estado patológico, y una de las técnicas pues es estos chips de DNA o el microarreglo, ¿no? Si nosotros nuevamente vemos cómo
se lleva a cabo esto del fenotipo de la enfermedad, pues observamos, ¿sí?, que tenemos a los genes y que los genes pueden ser alterados, ¿sí?, pueden alterarse por factores ambientales, que es lo que les comentaba, también conocido como un maquillaje genético, ¿no? O sea, tenemos distintos factores que pueden influenciar en los cambios a nivel de expresión. Los contaminantes son un ejemplo bastante claro. Se ha asociado a la contaminación, a los niveles de plomo, con el desarrollo de algunas patologías a nivel del sistema nervioso central, como por ejemplo el Alzheimer, ¿no? Y así varios factores ambientales pueden promover el desarrollo de algunas patologías. Entonces, tenemos la expresión de los genes, hay cambios a nivel funcional y finalmente observamos el fenotipo de la enfermedad. Y dentro de esto, pues tenemos genes que son reforzadores y genes que son compensadores, y el objetivo de estos reforzadores y compensadores, los compensadores, pues lo que se busca es que el organismo nuevamente se encuentra pues nivelado, ¿no?, en homeostasis. Y aquellos genes reforzadores, pues muy probablemente nos podrían ayudar a que se muestre más el fenotipo de la enfermedad, ¿no? Entonces, todos estos los podemos perfilar, ¿sí? ¿De qué manera? Pues mediante los microarreglos, ¿no? Aquí les muestro una imagen de un microarreglo muy general. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los microarreglos, ¿no?, que son conocidos como chips de DNA. Entonces, el chip de DNA, pues es una plaquita de plástico, ¿sí?, o de algún otro material que contiene DNA complementario en la base. Y entonces yo tomo mis muestras de los tejidos que yo quiera estudiar, obtengo DNA y por lo tanto, pues los incubo ahí mediante ciertas condiciones y a mis muestras les acoplo un fluoróforo, ¿no? Y este fluoróforo, pues es lo que va a representar si hay un aumento o una disminución en la expresión de los genes. ¿Sí? Aquí se ve una plaquita una vez que ya es analizada y podemos observar que en rojo, pues es una regulación a la alta, es decir, una expresión aumentada de los genes, y en verde tengo una disminución disminuida, y en negro, pues son los genes constitutivos, y de esa manera, pues yo puedo hacer un perfil del DNA, ¿no? Puedo estudiar una gran cantidad de genes. De hecho, ahí viene, ¿no?, una tablita en donde se muestra el método, el número de genes analizados, el número de genes que fueron afectados y cuáles se encuentran sobreexpresados o disminuidos, ¿sí? Y las distintas muestras, ¿no? Entonces podemos tomar muestras de distintos órganos, ¿sí? Por ejemplo, aquí toman fibroblastos en distintas condiciones quiescentes, ¿sí?, en condiciones fisiológicas o inactivas, ¿sí? Eso sería quiescente, y activados, ¿sí? Entonces, los fibroblastos pues están involucrados en, por ejemplo, algunas patologías inmunitarias, ¿sí? Por ejemplo, en el infarto los fibroblastos están involucrados y en algunas otras patologías. Entonces, estudian los dos fibroblastos en dos condiciones y observan, ¿no?, cuáles se encuentran aumentados o cuántos aumentados y cuántos disminuidos, y así en distintas muestras, ¿no? Y el principal método, pues es el microarreglo, ¿sí? Entonces, vienen bastantes ejemplos de aquí, las referencias, por si pues a alguno les llama la atención, pues puedan revisarlo, ¿no? Y continúa, ¿sí? Finalmente, pues el objetivo es que ustedes vean que se puede perfilar el DNA mediante algunas técnicas de biología molecular. Luego nos habla de la detección, de la eliminación de genes, y aquí viene lo de los knockouts, ¿no? Hay industrias o empresas que se han enfocado específicamente en generar cepas de ratones a los cuales les han deletado un gen, ¿sí?, una eliminación genética. Ahí menciona una empresa, no recuerdo cuál es, pero hay muchas, ¿no? Un ejemplo pues son los Jackson Laboratory, son los
también bastante importantes. Entonces generan ratones transgénicos, ¿no? Y el objetivo de estos ratones transgénicos, pues es deletar algún gen que va a expresar alguna proteína, y este gen, pues es de interés para alguna patología, ¿no? Por ahí también se comenta algún ejemplo con respecto a la hipertensión, ¿sí? Cómo deletan el gen que va a traducir para la enzima convertidora de angiotensina, y observan que al deletar este gen hay una disminución de la presión arterial, y por lo tanto pues lo pueden relacionar con que pues es una proteína importante, ¿no? Y de ahí salieron varios medicamentos al mercado de la familia de los sartanes, o de la familia de los triptanes, ¿sí? El losartán y ¿cuál otro? El captopril, de los priles, perdón, de la familia de los priles, el captopril. Entonces, todos esos, pues se pudieron identificar su blanco farmacológico debido a que se deletaron o se pudieron deletar esos genes, ¿no? Una de las desventajas de deletar genes es que, como comentaba anteriormente, pues hay mecanismos compensatorios, ¿no? Entonces, muy probablemente pues estemos viendo ahí algunos otros efectos por la deleción de estos genes, porque finalmente, fisiológicamente y en condiciones sanas, pues eso no va a ocurrir en el organismo, ¿no? Que se te delete un gen. Digo, por la patología podría disminuir, ¿no? Que haya una disminución en la actividad o un aumento, pero como tal que se delete así al 100%, pues no. Y la inactivación de los genes de la enzima convertidora de angiotensina, es lo que les comentaba ahorita, o del receptor de angiotensina, da como resultado una disminución de la presión arterial, lo que refleja el efecto clínico de los fármacos que actúan sobre estos objetivos. Otro ejemplo, pues la eliminación del gen que codifica una de las subunidades del receptor GABA-A, genera irritabilidad o hiperactividad en ratones, y el efecto es contrario al que se observa con los fármacos de la familia de las benzodiazepinas, que potencian la función del receptor GABA, ¿sale? Entonces, de esta manera se pudieron encontrar algunos otros blancos farmacológicos. Después vienen esto de los druggable genes, ¿sí? Para que un producto génico sirva como objetivo de un fármaco, pues debe poseer un sitio de reconocimiento capaz de unirse a moléculas pequeñas. Entonces, eso es para lo que va a traducir un druggable gene, ¿no? Aquel gen que va a traducir para una proteína que va a tener un sitio de unión para algún fármaco, ¿no? Se ha observado que hay alrededor de 399 objetivos pertenecientes a 130 familias de proteínas distintas, pero pues esto es variable, como lo comentábamos anteriormente. Y esto de druggable, pues implica únicamente lo que les acabo de comentar, ¿no? Que la proteína que se va a obtener tenga un sitio en el cual se pueda unir algún fármaco que ya esté existente en el mercado, ¿no? Por ejemplo. Ok, finalmente, ¿cómo podemos validar el objetivo? O sea, hemos estado estudiando los objetivos, pero la finalidad de conocer a los objetivos, o lo principal de que haya una interacción con un objetivo, pues es que finalmente esto se va a reflejar en una respuesta fisiológica, ¿no? ¿Y de qué manera lo podemos estudiar? Pues a nivel preclínico, estudiando los efectos, ¿no? Posteriormente, ya en fases clínicas, pues nuevamente se estudian los efectos, ¿no? Entonces, la validación del objetivo, pues se refiere a los enfoques experimentales mediante los cuales se pueden probar un objetivo farmacológico potencial y obtener mayor credibilidad. Tenemos aquellos enfoques que son farmacológicos, en los cuales podemos utilizar algunos inhibidores, ¿sí? Para ver si realmente nuestro fármaco está actuando al nivel que nosotros estamos estudiando. Podemos utilizar anticuerpos monoclonales dirigidos hacia la proteína específica. Podemos utilizar enfoques genéticos, ¿sí? Entonces, deletando algunos genes, ya sea en animales o ya sea en células, ¿sí? Utilizando oligonucleótidos antisentido o los SIRNAs, ¿sí? Los RNAs de interferencia.
Con respecto a los oligonucleótidos antisentido, perdón, pues, ¿qué es lo que va a ser un oligonucleótido antisentido? Pues lo que va a hacer es una secuencia, ¿no? Una secuencia que se va a unir al mensajero, al DNA, y lo que va a promover, pues es que no se genere, ¿sí? Que no se genere el mensajero y por lo tanto, pues no haya una síntesis de proteínas, ¿no? Sí se une al mensajero. Y otra cosa que puede ocurrir, pues es que se una al mensajero y pueda codificar para una proteína alterada, pero finalmente para lo que se utiliza en esta cuestión o en este enfoque del artículo, pues sería esta parte, ¿no? Que no haya una síntesis de proteínas. Y mediante este enfoque nosotros podemos deletar algunas proteínas de interés. Con respecto al RNA de interferencia, pues son secuencias de RNA que se pueden unir, ¿sí? Se pueden unir al RNA también, mensajero, y promueven la formación de un complejo que se llama complejo de silenciamiento inducido por RNA específico de secuencia, ¿sí? Por sus siglas en inglés RISC, y lo que genera, pues es que el mensajero se corte, y si se corta, pues ya no produce, ya no hay una traducción del mensajero, ¿no? Y finalmente los animales transgénicos, ¿sí? Los animales transgénicos pues se pueden deletar o se puede también sobreexpresar un gen específico in vivo, ¿sí? Y puede proporcionar una prueba directa de si juega o no un papel en la secuencia de eventos que da lugar a un fenotipo de enfermedad. Sí, aquí les muestro algunos ejemplos. Sí, estos son ratas Zucker. Sí, y está más que sea una deleción o un knockout. Aquí hay una mutación para el gen que sintetiza o que traduce para la leptina. Sí, se ha observado que la leptina está involucrada en esta respuesta de alimentarse, ¿no? Y genera obesidad. Entonces observen cómo una rata que tiene un gen mutado, pues se vuelve obesa. Aquí vemos cómo una azúcar obesa, pues observen cuánto aumenta de peso comparado con una rata control, ¿no? Y finalmente, pues esto nos va a ayudar a poder, ¿para qué nos sirven los modelos animales transgénicos? Pues para estudiar los distintos mecanismos de acción de los fármacos, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros podemos estudiar estas vías de señalización. Acá les muestro otros knockout, ¿sí? A los cuales se les sobreexpresa una proteína verde fluorescente, y si los vemos en luz azul, pues están brillosos, ¿no? ¿Y esto para qué nos sirve? Para estudiar la angiogénesis que pueden promover algunos fármacos, ¿no? O cómo se puede comportar algunos fármacos anticancerígenos. ¿Sí? Aquí podemos, con estos knockouts se pueden observar, pues, la vasculatura, ¿sí? Si hay una disminución en la angiogénesis, una disminución en la angiogénesis. Y ya para terminar, pues, ¿qué podemos concluir? Pues que los fármacos actualmente en uso terapéutico cubren alrededor de 200 a 250 dianas moleculares humanas distintas. Sí, esto es bastante variable, ¿no? Que en promedio, alrededor de 3 objetivos nuevos están cubiertos por medicamentos registrados cada año, que el descubrimiento y la explotación de nuevas dianas se considera fundamental para el progreso terapéutico y el éxito comercial a largo plazo. Y hay dos problemas principales: la dificultad de reconocer esta región o la druggability, ¿sí? Druggable gene, en los datos de secuencias de genes, y la dificultad de determinar la relevancia de un producto genético particular en el desarrollo de un fenotipo de la enfermedad. ¿Sí? Entonces, eso sería todo con respecto a la lectura, ¿no? Y aquí está la bibliografía. No sé si hay alguna duda, comentario u observación. Bueno, entonces, pues ya que estudiamos
todas estas cuestiones de consideraciones que se deben de tomar en cuenta para el desarrollo de un medicamento. Ya vimos las biofarmacéuticas, ya vimos más lo relacionado con la fisiopatología, ya vimos que es indispensable pues también conocer el objetivo farmacológico. Pues ahora sí, ya regresando de vacaciones, pues podemos comenzar a hablar acerca de la tecnología farmacéutica. Sí, ya ustedes tienen unas bases acerca de las operaciones básicas, ¿sí? O las operaciones unitarias farmacéuticas que se llevan a cabo para el desarrollo de medicamentos. Ya tienen bases un poquito de biofarmacia, ya también vieron un poco de preformulación. Entonces ahora sí ya nos podemos enfocar específicamente a las formas farmacéuticas, ¿no? Y pues regresando, comenzamos con las formas farmacéuticas, el diseño de formas farmacéuticas administradas por vía oral, y comenzaremos con esta parte de comprimidos, ¿sí? ¿Cuáles son los principales componentes de los comprimidos? La operación básica, pues ya ustedes la saben, ya la conocen, entonces solo se mencionará de manera muy general y nos enfocaremos más a las cuestiones de cuáles son los componentes, cuáles son sus funciones, cuáles son los distintos tipos de comprimidos que existen en el mercado, cuáles son sus diferencias, cuáles son los métodos para el control de calidad, ¿sí? Ya todo eso lo veremos regresando. No sé si hay alguna otra duda o comentario. Los nombres de sus fármacos no me los han enviado, entonces quiero que me envíen con qué fármaco van a trabajar para saber qué es con lo que van a trabajar. Equipos, me falta un equipo. Bueno, aunque creo que ya no, porque somos 35, 36 personas, y si quedamos las 36 que estamos, pues ya estarían completos los equipos de investigación. ¿Sale? En lista somos 40, pero pues creo que 4 no están entrando. No he visto quién, pero ya después investigo. No sé si hay alguna otra duda. Bueno, no sé, no otra duda, sino si no haya dudas, que no han preguntado nada. No, profe. Muy bien, entonces, pues si no hay nada más, pues desearles que tengan unas excelentes vacaciones, que descansen, que no salgan de su casa si no es necesario, y que si tienen la oportunidad, pues estén con su familia, sí, que lo aprovechen, que descansen mucho y que regresen igual con la misma enjundia que traen en el comienzo de curso. ¿Sale? Nos vemos. Hasta luego. Cuídese, profesor. Hasta luego.